Analizamos muchas campañas, muchas noticias, analizamos mucho contenido de redes sociales y todo eso lo que hacemos es que lo vamos compartimentando y lo vamos de alguna manera estructurando, de manera que a partir de ahí seamos capaces de encontrar hilos comunes, narrativas comunes que tengan sentido de cara a las marcas. Y al final, con toda esa escucha de redes sociales, de campañas, de proyectos, de noticias, seamos capaces de analizar y llegar a puntos comunes que vemos que tienen sentido de cara a las narrativas creativas de las marcas. El humor suele ser una estrategia duradera porque el humor hace bien. El humor bien comunicado provoca lindas sensaciones, lindas formas de acercarse. Dentro de lo que sería la estrategia de comunicación y los pilares de los valores de cualquier marca, si el humor está dentro de ellos, es una estrategia duradera. Con respecto al contexto, hay contextos en los que a lo mejor no requieren humor, pero sí se pueden comunicar con un tono mucho más amigable, si se quiere, ¿no? Hay contextos o comunicaciones de cosas más serias que con un tono más amigable, no necesariamente chistoso, se puede comunicar mejor. Con el boom de la inteligencia artificial, la primera sensación que había en general era un poco de distopía, ¿no? Y parece paradójico porque en realidad las marcas, también los clientes, las agencias empezaron a dar cuenta de que la inteligencia artificial puede llegar a acercarnos más a las personas a las que nos queremos dirigir. Incluso la inteligencia artificial está permitiendo tener narrativas que sean más humanas, más cercanas a la persona que queremos hablar, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial podemos dirigirnos a Ricardo y decirle las cosas que a Ricardo realmente le interesan, no solo le interesa escuchar, sino que le puede llegar a interesar. Y ahí está la paradoja entre la inteligencia artificial como herramienta, inteligencia artificial como medio para tener una narrativa mucho más cercana y humana. La nostalgia siempre ha sido una narrativa y un argumento a nivel creativo, a nivel histórico, a nivel de contenidos, que ha sido muy básico. La nostalgia es un motor y es un elemento de comunicación súper básico. La diferencia que hemos detectado, sobre todo en nuevas generaciones con contenidos, es que se está llegando a una nostalgia que nosotros llamamos la nostalgia adquirida, que es la necesidad de nostalgia es tan grande en las nuevas generaciones que son capaces de sentir nostalgia por cosas que ellos no han vivido. Esto tiene toda la lógica. Una persona de 20 años todavía no tiene nostalgia porque no ha vivido suficiente. Pero sin embargo, se está generando un tipo de contenido y una narrativa que apela a sensaciones, a momentos, a épocas que aunque no se hayan vivido, tú las echas de menos. Y esto es lo que me parece súper interesante, que es eso que llamamos la nostalgia adquirida, y lo hemos visto en un montón de contenidos, de series, ¿no? Sí, eso se está viendo a nivel audiovisual, a nivel música, series, películas, por supuesto. Pero la nostalgia como tal siempre fue un driver súper poderoso. Me parece que era el Mad Men donde hablaban de la nostalgia y la palabra nuevo. Son dos grandes drivers de la comunicación. Y ahora la gran diferencia de tu pregunta es esto de que generaciones que empiezan a tener nostalgia de cosas que no vivieron nunca. Y lo interesante y narrativamente lo que nos parece súper interesante es que de repente generaciones que a priori no tendrían nada que ver, generaciones mucho más jóvenes, centennials, tienen muchas cosas en común cosas en común que ni se imaginaban con millennials o incluso con boomers, porque tienen nostalgia de las mismas cosas, algunos por haberlo vivido y querer volver a ese momento, y otros por haberlo adquirido, justamente. Es evidente que ha habido un boom de noticias sin contrastar, falsas, fake news, se ha utilizado en todo tipo de contextos y además se ha saturado al consumidor y al usuario de información. ¿Eso qué consecuencia tiene para las marcas? Que necesitan simplificar la comunicación. O sea, que hay una necesidad súper evidente de alcanzar la credibilidad a través de la simplificación, captar la atención a través de ser cada vez más concisos y con mensajes más cortos, pero más potentes, más simples, pero más eficaces, ¿no? De hecho, hace años que cambió muchísimo la forma en la que nos informamos, ¿no? Cada vez los medios tradicionales, si bien siguen siendo consumidos, por supuesto, tienen mucho menos penetración que a lo mejor redes sociales, en las cuales, lo que decía Ricardo recién, a lo mejor no todo el mundo va a contratar esas noticias que está escuchando, como pasó al principio con el boom de los fake.com. Generaba primero como esa sensación o esa duda de que si era real o no era real,
y en muy poco tiempo como que se pegó una vuelta y los mismos generadores lo que hacían era hacerse cargo de que era falso y llevarlo al límite de lo simple. Esto es un real fake outcome. Nos vamos a reír en todo caso de eso, tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes del humor, pero no le vamos a dar muchas vueltas, te lo vamos a mostrar simple para que tengas claro de que es real, que es auténtico lo que te estamos diciendo, por más que sea una broma. Los formatos cinematográficos no dejan de ser otros formatos de comunicación súper explorados y a los que como consumidores estamos muy acostumbrados. Lo que decís de paradoja, por un lado la oferta cinematográfica a lo mejor empieza a estar en algunos aspectos en declive, lo que es el cine directamente, contratado con todo lo que son plataformas de streaming y demás, y lo que están haciendo las marcas, lo que está haciendo la comunicación publicitaria por ahí es adoptar este tipo de formatos a los que, como decía recién, como usuarios, como consumidores estamos muy acostumbrados. La publicidad está adoptando formatos cinematográficos para contar historias de manera distinta y, por ejemplo, hacer pequeños cortos o hacer un tráiler, un falso tráiler o crear cápsulas que terminan formando una serie, y lo que se hace es acercar, digamos, la comunicación de una manera distinta. Entonces es como que empiezan como a retroalimentarse el formato cinematográfico con la publicidad tradicional, si se quiere. Hoy en día el usuario, el consumidor, necesita dopamina sensorial y hay una especie como de tendencia al hedonismo que tiene que ver con esos momentos de generación de placer sensorial pero también intelectual. Es decir, las marcas que de repente te llaman la atención porque te dicen algo interesante van a funcionar mejor que las marcas que están simplemente como paisaje, y esto tiene mucho que ver con lo que nos estamos acostumbrando, por ejemplo, a ver en redes. Es decir, en redes vemos cosas que nos producen un placer sensorial o intelectual. Los podcasts, las entrevistas, cualquier tipo de contenido que te llame la atención, que te despierte la curiosidad, forma parte de esta dopamina. Y eso, al final, si las marcas son capaces de adaptar su narrativa a esta dopamina sensorial e intelectual, van a funcionar mucho mejor.